almorzar para no dormirnos. ¿Qué es neumonía? A ver, ¿quién sabe? A ver, Brian, ¿qué se me queda? ¿Qué es neumonía? Enfermedad de comprometer el parénquima pulmonar. Cerca de la definición central. ¿Otra? Infección del parénquima pulmonar, correcto. ¿Otra definición? Inflamación del parénquima. ¿Listo? Esa es la definición. La inflamación es la infección del parénquima pulmonar. ¿Listo? Para Latinoamérica, guías americanas, enfermedades pulmonares, la definición es infección. Para guías europeas es ambas. Es por eso que vamos a ver más adelante, cuando hablemos de los diagnósticos diferenciales de neumonía, van a ver enfermedades que no necesariamente son infecciones, sino que son inflamación de los pulmones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sabiendo la definición correcta, ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos de una neumonía? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Disnea. ¿Ya? ¿Otro? Tos. ¿Con flema, sin flema? ¿O tos seca? Tos productiva. Puede ser ambas. Tos productiva, tos seca, ¿qué más? ¿Otros síntomas? Fiebre, escalofríos, muy bien. ¿Otros síntomas de neumonía? También puede haber taquipnia, ¿no? O sea, hay taquipnia, disnea cuando la cosa se empieza a complicar, ¿no? Entonces, una neumonía clásica es una infección, inflamación del parénquima pulmonar, cuyos síntomas son fiebre, tos con expectoración o sin expectoración. Puede haber disnea, puede haber taquipnia, puede haber sudoración, puede haber malestar general y puede haber, también no se olviden, dolor torácico. También puede haber. Muy bien. Dependiendo del agente etiológico que cause la neumonía puede tener un tiempo de incubación 2, 3, hasta 5 días. Dependiendo si son agentes virales o agentes bacterianos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una neumonía? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Virales médicos. Yo no los voy a gritar, por si acaso, ¿no? Si yo no me acuerdo. Inmunosupresión, muy bien. ¿Qué más? Es lo mismo inmunosupresión que inmunodepresión. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Un paciente inmunosuprimido es aquel paciente, por ejemplo, que toma corticoides, que toma fármacos que disminuyen la inmunidad. ¿Listo? Inmunodeprimidos, ¿quiénes son? Los que por una enfermedad, por alguna condición, tienen disminución de las defensas. Por ejemplo, diabetes, lo que dijo su compañera. Otro, VIH también. Muy bien. Entonces no es lo mismo. ¿Listo? Un paciente con artritis reumatoidea con lupus será un paciente inmunodeprimido o inmunosuprimido. Depende, ¿no? Puede ser las dos, porque si toma metotrexate, si toma prednisona, entonces puede ser los dos, ¿no es cierto? Entonces, ambos, muy bien. ¿Qué otro factor de riesgo importante hay para desarrollar neumonía? Neumonía tiene en la comunidad. Faltan varios, ¿eh? Pero sí los deben de saber, a ver. Adultos mayores, pacientes mayores de 60 años. ¿Quiénes más? Gorditos, ¿no? Obesidad. Otro factor de riesgo para la neumonía. A ver, ¿qué se les puede ocurrir? A ver. ¿Qué otro factor de riesgo? Fumador. ¿Qué más? Pero el fumador que desarrolla enfermedad, o sea, que ya tiene enfermedad como el poco, por ejemplo. Entonces, el otro factor de riesgo son enfermedades pulmonares crónicas. Fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, y ahí también hay que hacer referencias a las secuelas pulmonares. La tuberculosis en nuestro medio, las neumonías pueden dejar cicatrices en los pulmones, ¿no es cierto? Entonces,
No necesariamente fibrosis, pueden dejar cicatrices como bronquiectasias, pueden dejar secuelas como cavidades, ¿listo? Y todo ello es un factor de riesgo para desarrollar neumonía. O sea, una enfermedad pulmonar crónica o alguna secuela o alguna cicatriz pulmonar, sea cual sea la causa. Otro factor de riesgo, ¿alguien por ahí dijo cáncer, creo? ¿No? Eso ya. Cáncer también, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, malformaciones congénitas, daño estructural congénito, por ejemplo, fibrosis quística. Los bebitos, ¿listo?, que nacen con fibrosis quística, son bebitos que nacen con una alteración genética, ¿listo?, y estos bebés nacen con bronquiectasis congénitas. Entonces tienen predisposición a desarrollar neumonía. Dentro de ellos también está, por ejemplo, el síndrome de Cartagena, que es una anomalía congénita donde hay bronquiectasias, hay dextrocardia, ¿listo? Y hay discinesia ciliar primaria. Entonces, todo eso son factores de riesgo para desarrollar neumonía. Es por eso que tú que estás sano, o tú que estás sana, o yo que estoy sano, no tenemos esos factores de riesgo para desarrollar neumonía. Es por eso que no nos da neumonía. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver los factores de riesgo, que es muy importante. Ahora, ¿cuál les llega a un paciente de emergencia por su consultorio con todo lo que hemos conversado? Tos, con expectoración verdosa, es diabético, no sabemos si está bien o mal controlado, ¿listo? Y estamos sospechando que pueda tener una neumonía. Tiene tos, expectoración, fiebre, dolor torácico, ¿listo? Y es diabético. Al examen físico, ¿qué esperaremos encontrar en una neumonía común y corriente, de libro? Siempre nos acordamos a la auscultación de los crepitantes, ¿no es cierto? Es lo más fácil de la neumonía. Los crepitantes están presentes en un síndrome de condensación. No necesariamente por algo infeccioso, por una neumonía. Puede ser algo inflamatorio, o puede ser una congestión pulmonar, puede ser una fibrosis pulmonar que nos da crepitantes. Pero sí, a la auscultación vamos a encontrar crepitantes, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Claro, si la cosa se complica, el paciente ya va a estar disneico, va a estar taquipnéico, la frecuencia respiratoria va a estar alta, ¿no? ¿Qué más? Eso es la inspección, ¿no? A la palpación, ¿qué van a encontrar en una neumonía? ¿Cuál es la palpación? ¿Puede haber disminución de la presión torácica? ¿Sí? En el lugar donde esté la condensación. ¿Está bien? ¿Qué más? A la perfusión, ¿qué van a encontrar en una neumonía? Manidez, muy bien. Y a la auscultación, pues su compañera dijo crepitantes, que está bien. ¿Qué más pueden encontrar en la auscultación? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hay? Broncofonía, ¿te acuerdas? Pectoriloquia, también. Muy bien. Y un soplo, ¿se acuerdan? Soplo tubario. ¿Listo? Entonces, eso es lo que esperamos encontrar en una neumonía común y corriente. Una neumonía típica, una neumonía de libro, una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Listo? Entonces, teniendo este preámbulo, para más o menos acordarnos, ahora vamos a empezar. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen dudas? Me interrumpen, no me preocupen. Muy bien. La causa más frecuente de neumonía, ¿cuál es? ¿Cuáles creen que sea? El neumococo, el estreptococo neumonía. Sí, en la era preantibiótica, el estreptococo neumonía era el causante del 95% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Ahora, como a todos damos amoxicilina, con ácido clavulánico o acitromicina, ya la incidencia de esta bacteria ha disminuido bastante. Y ahora solo es aproximadamente del 10 al 15%, ¿listo?, de la totalidad de neumonías. Ahora, con mayor frecuencia, ¿listo?, casi a la par del estreptococo, se encuentra el Haemophilus influenzae, ¿listo?
Pero si en el examen se les pregunta cuál es la causa más frecuente, aún es el estreptococo. ¿Listo? Ahora, nosotros, o mejor dicho, la neumonía, con la definición de infección, puede ser causada obviamente por agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos. ¿Parásitos pueden causar neumonía? También pueden causar parásitos neumonía. ¿Listo? Entonces, todo tipo de agentes infecciosos pueden causarnos neumonía. Ahora, nosotros, por el antecedente del paciente, ¿listo?, por dónde trabaja, o por cómo se presentan los síntomas, podemos ya de alguna manera pensar en que de repente esa neumonía que tiene, esa infección pulmonar que tiene, no necesariamente es por estreptococo, sino que puede ser por otro agente causal. Ya nosotros podemos ir pensando, porque seguro cuando han ido al hospital han visto pacientes con neumonía y no a todos se les da amoxicilina. Algunos han visto ceftriaxona, cefepime, ceftazidima, meropenem, pero eso tiene una razón de ser. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, vamos a poner, nosotros tenemos un paciente fumador, como dijo su compañero, un paciente con un EPOC. ¿Listo? Ya diagnosticado. Llega a la emergencia en su consultorio y le hacen diagnóstico de neumonía. ¿Listo? ¿Qué agente causal es más frecuente que pueda causar neumonía en un paciente con EPOC? Hemófilus influenza y Morracella catarrhalis. Entonces, si nosotros queremos dar tratamiento a un paciente con un EPOC, o una bronquitis crónica, un fumador, o a una paciente que ha cocinado con leña toda su vida, ¿listo?, y que tiene EPOC por contacto con combustible de biomasa, tenemos que dar tratamiento antibiótico para cubrir estos gérmenes. No debemos pensar en estreptococo, debemos pensar en influenza o en Morracella catarrhalis. Y ahí va a cambiar el panorama del tratamiento. Y es lo que los va a diferenciar de un buen médico y de un médico regular. ¿Listo? Porque al tercer día mueren pacientes de listo, bacán está el paciente. Nos ponemos en otro escenario. Por ejemplo, es un paciente que tiene fibrosis quística, tiene 14 años el paciente. Está con su tratamiento para fibrosis quística, va a Lima, cada 3 meses le dan su alfadornasa, le dan tratamiento para FQ. No fue a su último control, va a su consultorio. Dice, doctor, yo tengo fibrosis quística. Estoy con tos, con flema verdosa y con fiebre. Entonces, ustedes dicen, puede ser que sus bronquiectasias se hayan infectado y estén con neumonía. Entonces, ¿qué agentes etiológicos, qué bacterias debemos pensar en ese paciente que tiene bronquiectasias, que tiene secuelas pulmonares, que ha tenido de repente tuberculosis a los 5 años y ahora tiene secuelas, o que lo operaron del pulmón y tiene cicatrices y tiene neumonía? ¿En qué bacteria debemos pensar? En Pseudomonas. Entonces, debemos cubrir la neumonía para Pseudomonas. O sea, no le vamos a dar amoxicilina, no le vamos a dar acitromicina, no le vamos a dar doxiciclina. Entonces cambia el panorama. ¿Listo? Entonces eso tiene que grabarse. Ahora, pongamos otro ejemplo. Un paciente que está triste, está medio deprimido. ¿Listo? No es estudiante de medicina, por si acaso. ¿Listo? Tómale. Que está triste, ha perdido a la familia, no sé, y lamentablemente se ha sumergido en un mundo de no es tan habitual ahora, y usa drogas endovenosas. Va a su consultorio, dice, doctor, yo sé que usted es bueno, que ya ha sanado mi pata que tiene POC, que tiene bronquiectasias. ¿Listo? Entonces, todo se bota flema, fiebre, auscultan crépitos y neumonía. ¿Y qué agente etiológico podríamos estar pensando en una persona que usa drogas endovenosas? No va a ser estreptococo, bien. No va a ser Pseudomonas tampoco. Estafilococo aureus, porque es en la piel, ¿no? Entonces,
Los pacientes que usan drogas endógenas no es que se estén cambiando de agujita cada rato, a veces comparten, no tienen buen aseo, y esta filococo entra por ahí. Entonces, al momento de darle tratamiento, no vamos a dar tratamiento como para un estreptococo, sino pensando en un estafilococo. ¿Listo? Y así podemos hablar de casos toda la tarde, pero les estoy diciendo lo más importante. Por ejemplo, tenía un amigo, no un amigo, un conocido, borrachín. Borrachín, estuvo triste, se tiró la tranca. Se perdió el sábado, se perdió 2 días. El lunes está disneico, todos con flema y los buscan. Ayúdame, por favor. Los ocultan trépito, tienen una neumonía. ¿En qué agente teológico estarían pensando? ¿Qué pasa con los borrachines? Porque les gusta su traguito, pero hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa con esos pacientes? Se aspiran. Todos normalmente cuando dormimos nos microaspiramos, pero son pequeñas cantidades de secreción, mínimas cantidades de dormir. Todos nos microaspiramos. Pero estos patas veces aspiran más, porque están al borde de la inconsciencia, ¿no es cierto? Entonces, van los buscan, ya, neumonía es el diagnóstico. ¿En qué agente etiológico estarían pensando? Tendríamos que pensar en flora de la cavidad oral, anaerobios. Entonces, nuestro tratamiento antibiótico va a cambiar. ¿Listo? Muy bien. ¿Seguimos así con los casos? Uno más, a ver. Paciente que trabaja en el recopollo. ¿Listo? Que trabaja en la manipulación de las aves, de las gallinas, desplumándolos. ¿Listo? Va con fiebre de 7 días, todo flema verdosa, le toman su radiografía, plum, ponen una neumonía. ¿En qué agente etiológico estaríamos pensando? O esos de que tienen periquitos, o que crían gallos de pelea, o que tienen su empresa de gallinas ponedoras y tienen neumonía. ¿En qué agente etiológico estaríamos pensando? ¿Cuál? En citacosis, Clamidia citache. Y por ende el tratamiento va a cambiar. ¿Listo? Entonces, todos esos escenarios, eso, de lo que les he dicho ahorita, por lo menos una pregunta va a ir en el examen, de todas maneras. ¿Listo? Entonces, eso es lo bonito de saber un poquito más de neumonía, no solamente que crepita y que hay que dar amoxicilina, nada más. ¿No? Muy bien, ahora, tenemos un paciente con VIH que está con sus defensas en el suelo. De reciente diagnóstico, está sintáctico. Viene por dificultad respiratoria, tos muy escasa, pero bastante disneico. Saturación 90-89 líquido. Lo ocultan, por ahí un crepitante, muy tenue. Ustedes sospechan de que puede haber una neumonía. Es un paciente con las defensas bajas. ¿En qué gérmenes estarían sospechando? Hongos, muy bien, otro. Claro, neumocistosis también, otro. No es tan frecuente en realidad. Tuberculosis. ¿Listo? Ahora hay que tener cuidado porque los pacientes con VIH muchas veces no hacen muchos síntomas. O hacen demasiados síntomas o hacen pocos síntomas. A veces está como si nada, un poquito disneico con fiebre, tomografía placa, tiene infiltrados bilaterales. O todo lo contrario, está con tos, con flema, luce tóxico, sudoroso, placa casi normal. Así se llama más o menos. ¿Listo? Entonces en VIH pensar hongos, neumocistosis, ¿listo? Pensar gérmenes atípicos también y virus. No se olviden, a la cabeza, paciente con VIH, citomegalovirus, cuando es neumonía. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Casi más o menos les he dicho todo lo que está ahí. Ahí no se olviden, COVID, SARS-CoV-2, causa de neumonía. Vamos a hacer una tomografía de COVID más adelante. ¿Listo? ¿Listo? Histoplasma, coincidias, hongos. Generalmente pacientes inmunosuprimidos, inmunocomprometidos VIH o que han recibido tratamiento antibiótico por cualquier causa prolongada.
Pongamos a esos pacientes diabéticos con pie diabético, les dan antibióticos 3-4 semanas. Y de ahí empieza a hacer un poquito de disnea, todos con flema. De repente es una neumonía por hongo o también por estafilococo, que se subió el estafilococo del pie al pulmón. ¿Listo? Coxiela burnética. Una característica importante de la coxiela, lo podemos buscar, es que da elevación del perfil hepático. Solo para nombrarlo, no es tan importante que sea. ¿Listo? Entonces, virus. En niños generalmente es adenovirus, rinovirus, virus sincitial respiratorio. En pacientes ya mayores es básicamente influenza tipo A, influenza tipo B. Y ahora el COVID, SARS-CoV-2. ¿Listo? El MERS también, aunque acá no fue endémico el MERS. Influenza, ¿no? En sus variedades. ¿Se acuerdan de la H1N1? ¿Por qué es H y por qué N? ¿Se acuerdan? Claro, son dos enzimas, ¿no? Son dos proteínas, ¿no? ¿La N qué era? ¿Se acuerdan? ¿El H qué era? Los agarré. ¿Cuál es el H? A ver. ¿La N qué era? Neuraminidasa, muy bien. ¿Y la H? No. ¿Ya? ¿Lu? ¿Pro? Sí. Son dos enzimas proteolíticas, ¿no? En realidad, y estas confieren diferencias, ¿no? Es por eso que se mezclan H1N1, H1N2 de acuerdo al tipo de proteína. Muy bien, algo más. Nada más de eso. ¿Está claro hasta ahorita, no? Si tienen dudas, me preguntan. A ver, ya hemos hablado de esto. Ahora acá nace la pregunta. ¿Podemos hacer una neumonía, o diagnóstico de una neumonía, perdón, sin radiografía? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿cuántos dicen que sí? A ver, levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos dicen que sí? 1, 2, 3, 4, 5. Compañera que no me dice 5. 6. Ya, 7. Digamos que no. Quiere decir que no. Que sí o sí necesitamos una radiografía para ver la condensación, la reducción del infantil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y los otros? 11. ¿Y los otros? Ustedes que no levantan la mano. No saben, no opinan. Esos votos blancos son los que al final cuentan, ¿no? Para elegir al presidente. A ver, ¿quién dijo sí? Ya, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria una radiografía sí o sí? ¿Que no? Allá. ¿Por qué dices que no es necesario que solo con tu superanamnesis y con tu exploración física exhaustiva puedes diagnosticar una neumonía? ¿Por qué? ¿No? Algunos síntomas de signos como la fiebre, la tos productiva, dificultad respiratoria, como que ya interesante el diagnóstico, claro. La radiografía, los cultivos sería como apoyo al diagnóstico. Pero creo que sería bien, ¿verdad? Suficiente, y con tu auscultación tranquilo. El señor tiene neumonía. ¿Sí? Sí, más o menos. Tú también, sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿quién dijo que no? Que necesitamos por lo menos una plaquita de tórax. A ver, mi amigo, ¿por qué crees? Bueno, puede haber diagnósticos diferenciales, donde todo lo que nos apunta hasta ahora la conciliación nos permite podemos Ahora, yo pregunto, ¿hay neumonías con placa normal? ¿Sí? Entonces, será necesaria la radiografía. Pero esto es lo chévere en realidad de la neumología, ¿no? Lo bonito de la neumología es que tú, haciendo una buena anamnesis y una buena exploración física, casi das con todos los diagnósticos.
Entonces, ¿puede ser diagnóstico de neumonía sin una imagen? Sí, puede. Paciente tose, bota flema, fiebre, los ocultas crepitantes. Encima soplo tubario. Es una neumonía, ¿no? Obviamente no vas a pensar en una congestión pulmonar o una fibrosis. Si es una congestión pulmonar, va a haber crepitantes bilaterales, va a haber edema, irritación yugular, signos de falla cardíaca derecha. Quinto ruido. Cuarto ruido, ¿no? Cuarto ruido, perdón. Si piensan en un crepitante de fibrosis, son bilaterales, son bivasales. Y es un paciente que ya debe tener tos y disnea de larga data, no reciente. ¿Por qué otra cosa más puede haber crepitantes? Claro, un paciente con falla renal que ha hecho congestión. Pues si ha hecho congestión, crepitantes bilaterales, edemas de miembros inferiores. ¿Está orinando? No. ¿Y por qué les digo eso? Porque sí, como vamos a ver en un ratito, las neumonías atípicas, muchas veces, ¿por qué se llaman atípicas? No tanto porque sean causadas por bacterias atípicas, que no son usuales, sino porque hay disociación clínica radiológica. El paciente puede estar muy sintomático y placa normal, y viceversa. El paciente está tranquilo, un poquito de tos, placa, ¡plum! Infiltrados bilaterales. Por eso se llama atípico. ¿Listo? Porque hay disociación clínica radiológica. Entonces, ¿podemos hacer diagnóstico de neumonía sin placa? Sí, podemos hacer. ¿Podemos hacerlo con radiografía? Obviamente que también lo podemos hacer con radiografía, ¿no? Pero muchas veces en sus serums de 10 puntos, donde van a estar acompañados del perrito, porque la altura pues no viene tanto los perritos, sino sus pulsitos, sus ovarios. Pues si lleva un abuelito con tos, crepita, ¿dónde van a dar la placa? ¿Cierto? Muy bien, hemos hablado de todo esto. ¿Será necesario un hemograma para diagnosticar neumonía? ¿O no será necesario? Yo suelto nomás ideas ahí en la diapositiva, ¿no? Si dan cuenta, uno lee que no ha venido a la clase, no, exactamente sí, necesito que haya leucocitosis. ¿Necesitamos un hemograma? No. Clínica, dificultad, producción de esputo, a veces sí, tos, siempre hay tos. Siempre. Fiebre, habitualmente hay fiebre, pero a veces inmunosuprimidos, deprimidos con fiebre. Infiltrado pulmonar nuevo, es un interrogante. Esto es más que todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, ya en neumología a veces tenemos ya pacientes crónicos con secuelas y ya sabemos que hay una cicatriz en su pulmón, ¿no es cierto? Entonces le tomamos a veces una placa, hay otro infiltrado y está con tos y más flema, no tiene una neumonía. ¿Listo? Pero eso es en pacientes generalmente antiguos, ¿no? Que ya conocemos qué patología de fondo. ¿Saben inglés? Bueno, tienen que saber inglés de todas maneras. Nivel intermedio, por lo menos. Y leer tienen que saber leer. Si no, bueno. Así que métanse, no sé, otro penil, el peloncito, ¿no? El calvito. ¿Ya? Al cultural. Tienen que saber inglés si no están fritos. Los digo de todo para eso. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe inglés? ¿Qué dice? Tabla número 1. Causas infecciosas de... Fuerte, fuerte. Síndrome de consolidación. Un síndrome consistente con... ¿Qué significa Lead to Hospital Admission? ¿Qué significa? Que lleva admisión hospital. ¿Se acuerdan de la definición que les dije en neumonía? Este es un cuadrito de un artículo de Nuclear Journal of Medicine europeo. ¿Se dan cuenta? Causas infecciosas y no infecciosas. En otras palabras, está poniendo inflamatorias. ¿Listo? De un síndrome consistente, una neumonía que tiene la comunidad, que lleva a que el paciente entre en los hospital. En otras palabras, les está dando los diagnósticos diferenciales de una neumonía infecciosa. Es por eso lo buscan de este cuadro. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Causas comunes infecciosas, o sea, de una neumonía infecciosa. ¿Qué hemos hecho? Estreptococo, hemófilos, y hemos hablado, estafilos, también les he hablado.
Influenza virus, también les he dicho. Otros virus respiratorios, rinovirus, adenovirus, alguien el COVID, SARS-CoV-2, el MERS, ¿listo? Citomegalovirus en pacientes con VIH, ¿listo? Causas menos comunes, pseudomonas, pacientes con bronquiectasias, con secuelas pulmonares. Otros gérmenes gram negativos, tenemos neumocitis girovechi, no se olviden, en pacientes con VIH post-trasplantados, con cáncer hematológico, leucemia, linfoma, neumocitis. Morracela catarralis, ¿listo? Hemos visto dónde era la morracela, en POC, ¿no? Y flora microaerofílica, o sea, básicamente de la cavidad oral y anaerobia. Los pacientes prácticamente son un traguito. ¿Y qué pacientes también? Los que se aspiran, ACV. Pacientes postraditos no han visto que están con secuelas neurológicas, se aspiran. Causas menos comunes. Se nota que es un artículo europeo. Micobacteria tuberculosis. Este debería estar. Causas comunes acá en el Perú. ¿No es cierto? Micobacteria no tuberculosis. También no. Y ya, otras bacterias, nocardia, legionela, micoplasma. Estos son, ¿se acuerdan? Las bacterias atípicas. ¿Cuáles eran las atípicas? Son como 10, ¿ah? Pero que sepan 3, 4 es suficiente. 1. Ya está, pues, micoplasma, neumonía. 2, legionela. 3. ¿Cuál clamidia? ¿Trachomatis? Sí, ¿no? Trachomatis. ¿Se acuerdan? Que producía la clamidia trachomatis. ¿Hay neumonía por clamidia, trachomatis? También. Hay neumonía. Pero acuérdense, la bacteria típica es la Chlamydophila pneumoniae. ¿Listo? Otra típica, me han dicho 3, ¿no? A ver, otra por ahí. ¿Ah? Nocardia, ¿otro? Fusil arboneus también. Básicamente estos son nocardia, legionela, micoplasma, Clamydophila psittaci, fusil. Estos son neumocos, ¿ya? ¿Qué es más rápido? ¿Listo? No se olviden de aspergillus. Aspergillus, hongo que con frecuencia causa neumonía. Causa una enfermedad que se llama aspergillosis pulmonar invasiva, que es una infección pulmonar, o sea, es una neumonía, pero que le gusta a los pacientes post-trasplantados y con cáncer hematológico. Es diagnóstico diferencial de tuberculosis, porque en ambos se ven nódulos en los pulmones. Entonces se me ocurre en el examen preguntarles a gente causal de neumonía en un paciente con leucemia, no van a poner estreptococo. Probablemente son aspergillus, sea una neumocistosis. ¿Listo? Entonces, causas no infecciosas. Estos son los diagnósticos diferenciales de una neumonía epidemiológica. Edema agudo del pulmón, congestión pulmonar, ¿no? Lo que vimos más o menos en Chile. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es diagnóstico diferencial de neumonía. ¿Por qué? Y dice, doctor, pero si el cáncer es un tumor en el pulmón y la neumonía es una infección, ¿cómo se van a confundir? ¿Cómo se podrían confundir? No es tanto que se confundan en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Esas neumonías que demoran en resolver, esas neumonías que tienen en su placa una condensación, y esa condensación demora más de 3 semanas en desaparecer y permanezca, cuidado. Puede ser un tumor que se ha infectado y esté causando neumonía. Cuidado. ¿Listo? Una neumonía, le estoy adelantando. Una neumonía en una radiografía, en una tomografía, le puede resolver hasta 3 semanas, 3, 4 semanas. ¿Listo? Entonces, cuidado. Bueno, síndrome de distrés respiratorio agudo. Infarto pulmonar. Ese paciente que se viajó, que vino con su trombosis venosa profunda, hizo un TEC, no fue al hospital, se aguantó, y cuando ya estaba a punto de morir fue al hospital y ya estaba con el pulmón infartado. Diagnóstico de... Y causas menos comunes, ya pues esto ya es algo más complicado. Neumonía organizada criptogénica, neumonía sinofílica, neumonía intersticial aguda. Esto van a ver en su clase de PI. ¿Ah? ¿Sí?
Entonces les puedo preguntar, ¿no? ¿Cuántas tiempos eran? 120. Ah, cuando me enseñaron no eran 140. También diapositivas azulitas. ¿Sí? ¿Con letra amarilla? ¿Blanca? Ah, son las fibras que me enseñaron recién. Entonces son cosas raras. No se olvide, toxicidad a drogas, cuidado. Ese paciente con disney, tos, flema, que se ha tomado paciente oncológico que ha recibido quimioterapia. Los quimioterápicos pueden causar neumonitis, pueden causar toxicidad en el pulmón y semejan cuadros de neumonía. No es tan raro, no es tan raro. Si no se trata de eso a tiempo, el paciente se muere. Un cuadro importante, hay que ver ese cuadro. Causas comunes y menos comunes. Esto de acá. Ahorita vemos eso, ahorita vemos eso. Ya, esto también hay que aprender. A ver, ¿qué dice acá? Cada cierto tiempo, la Sociedad Americana de Tórax, la Sociedad Latinoamericana de Tórax, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias saca guías. Ahora todo es guías y basado en evidencia. Nada de que yo creo, que mi papá me dijo, que el doctor me dijo. Eso no existe más. Ahora todo es medicina basada en evidencia. Y cuando no hay evidencia suficiente, hay grados de recomendación. ¿Listo? Las guías sí se basan en grado de evidencia. Muy bien. Esa es una tabla, ¿listo? Donde pueden ver las recomendaciones de qué hacer. En la segunda columna ven las recomendaciones de la Guía Americana de Tórax con la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas del 2007 y con la penúltima guía del 2019. ¿Por qué les digo 2019? Porque acaba de salir la última guía. ¿Listo? Está todavía en revisión. Yo ya la tengo. ¿Listo? Entonces, hay dos diferencias. Esto, mejor dicho, se olvida. No sirve. ¿Listo? Esto sirve excepto por dos cosas que yo les voy a decir. ¿Listo? Entonces, ¿en qué paciente? Ya, el paciente viene a la emergencia, ya sospechamos en neumonía. Todo lo que hemos hablado en los primeros 20 minutos de la clase. ¿En qué pedimos cultivo de esputo? O debemos pedir cultivo de esputo en todo paciente con neumonía. ¿Qué dice la guía del 2019? Esto ya no lo tacho. ¿Qué dice? Se recomienda en pacientes con enfermedad severa, así como todos los pacientes inpatients, o sea, los que van a ser admitidos empíricamente tratados por estafilococo meticilino resistente o pseudomonas. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo tenemos cultivo de esputo? Cuando tenemos un paciente con una neumonía severa. Ahorita vamos a ver criterios de neumonía severa. Si es un paciente con neumonía severa, pedimos cultivo de esputo. Entonces arrancamos antibiótico, primero cultivo, al toque y empezamos antibiótico. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Como todos los pacientes tratados empíricamente por macroceudomonas. Hay pacientes, por ejemplo, este paciente con enfermedad renal crónica, catéter de alto flujo. Han visto unos catéter gruesos. A veces les infecta el catéter y les dan tratamiento con vancomicina o limizolid por un MARS, con estafilococo meticilino resistente. Entonces, si en ese paciente te viene y estás sospechando una neumonía, tienes que pedirle cultivo de eso. ¿Ya? Siempre con ejemplos se entienden. Hemocultivo. ¿En quién vamos a pedir hemocultivo? En lo mismo que hemos explicado, la misma recomendación. ¿Listo? Monoterema con macrolide, les gusta dar acitromicina. Nos fascina a algunos. ¿Debemos dar? ¿Qué dice acá la recomendación? Es una recomendación condicional para pacientes ambulatorios basado en los niveles de resistencia local. Esto lo tacha. En la última guía, 2025, que está publicando en 1 o 2 semanas, no. ¿Y por qué? Solo países avanzados tienen sus antibiogramas locales. Nosotros acá solo tenemos en el hospital. ¿Listo? Entonces no se sabe bien si dar acitromicina o macrolide.
Entonces, basado en eso, esta recomendación ya no existe. Entonces, compañeros tendrán un día en la clase y les voy a preguntar esto en el examen y van a marcar esto que es correcto y no es correcto. Notario. Uso de procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? Es un examen de sangre, marcador de inflamación, infección. No se recomienda para determinar la necesidad de terapia antibiótica inicial. ¿Listo? No es necesario. Acá, uso de corticoides. ¿Qué dice la ley de 2019? Se recomienda no usar. Puede ser considerado en pacientes con shock séptico refractario. Lo borran, esto ya cambió. Esto no es así. ¿Podemos usar corticoides? Sí. En pacientes con neumonía severa. Ahí podemos usar corticoides. Ya es que no debemos o no podemos usar. ¿Listo? Antes usaba el término de neumonía funcional cuidados de la salud, que ya no existe. Lo borro. Terapia empírica estándar para una neumonía severa. Esto lo vamos a ver más adelante también. Se acepta ambos, pero la evidencia es a favor de un beta-lactámico más control. Esto es gracias a memoria. ¿Listo? Pacientes con neumonía severa. No hay neumonía severa, obviamente se va a hospitalizar, no va a atender a su casa. Beta-lactámico. ¿Más? ¿Más? Uso de imagen pulmonar para seguimiento rutino. No es necesario. No es necesario. Tienen un paciente con neumonía y a los 3 días los visita y dice, doctor, estoy mejor. ¿Para qué la sabía por radiografía? No tiene sentido. ¿En quiénes pediría? Doctor, ¿sabes qué? Me siento peor. Sigo con fiebre, han pasado 3-5 días, sigo botando flema, algo debe estar pasando. ¿No? Vamos a pasar de ahí. Muy bien. Esto de memoria. ¿Qué dice acá? Criterios menores, criterios mayores para hacer un diagnóstico de neumonía severa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Un criterio mayor, está facilito. 3 o más criterios menores. Fácil. Criterio menor. Aquí sabe inglés. Más, mayor o igual 30 respiratorios por minuto. PAFI menor o igual de 250. ¿Qué más? Infiltrados multilobales. Varios. Desorientación, uremia. Más de 20, ¿no? ¿Qué más? Ojo, leucopenia, ahí no dice leucocitosis, ¿eh? Leucopenia. Trombocitopenia, no dice trombocitosis. Plaquetas más de 100.000. Hipotermia, no dice fiebre, ¿eh? Hipotermia. Hipotensión, pero que damos fluidos y se normaliza. Criterios mayores, paciente shock séptico que necesita vasopresores o falla respiratoria que requiere ventilación mecánica. Uno de estos o 3 de estos. Diagnóstico de neumonía severa. Muy bien, ya nos habíamos salteado los scores de gravedad de neumonía. Ahí está el PCI, neumonía, el índice de severidad de neumonía, para que lo lean en su casa. Curso 65, eso hay que saber de memoria, es facilísimo. Listo, no se olviden C, confusión, U, urea, R, frecuencia respiratoria, B, presión. Presión sistólica y diastólica. ¿No? Presión sistólica menor de 90, diastólica menor o igual a 60 y año más de 65 años. Cada variable suma un puntito. 0 a 1 a su casa.
2, podemos considerar al paciente hospitalizarlo unos cuantos días o enviarlo a su casa con tratamiento supervisado. 3, 4, 5 ya es una neumonía severa. Si se dan cuenta, ya son 3 criterios de severidad, criterios menores de severidad. Por ejemplo, confusión, nitrógeno ureico y respiratorio. Frecuencia respiratoria, ya tienes 3. Neumonía severa. ¿Sí? Coincide con lo que habíamos hablado antes. Hospitalización. Eso sí hay que saberlo. Este es otro, el Smart Cop, que lo utilizamos en la hospitalización. ¿Lo leen en su casa? Ahora el tratamiento. A ver. ¿Cómo es el tratamiento de una neumonía? Vamos. Básicamente va a depender si vamos a hospitalizar como al paciente. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Estrategias para el tratamiento inicial para pacientes ambulatorios, o sea, pacientes que no tienen neumonía severa con neumonía adquirida en la comunidad. O sea, pacientes que vamos a dar tratamiento ambulatorio. ¿Qué dice ahí? Si el paciente no tiene comorbilidades o factores de riesgo para MARS o pseudomonas, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Acá abajito, ¿ven? El asterisco, ¿qué dice? Incluye aislamiento anterior de MARS o pseudomonas en una reciente hospitalización y que reciban tratamientos antibióticos parenterales en por lo menos 90 días. Acuérdense, lo que les he explicado, paciente con su catéter venoso central, que está con presión del catéter, que recibe liposomal, vancomicina, un montón de tiempo y tiene una neumonía. ¿Cuál es el régimen estándar en ese paciente? Amoxicilina. Ahí no dice amoxicilina, no está haciendo placular, igual, dice amoxicilina. Pero ¿cuál es la dosis? Ahí está bajito. ¿Dónde está? A ver, no veo. 1 gramo. No, 500 cada 8, pero estás dando la mitad. 1 gramo cada 8. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días de tratamiento por la neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cuántos? 5 días. Ahora, ¿qué dice la nueva guía? Que podemos dar 3 días. Pero si el paciente muestra una clara mejora, podemos dar 3 días. Pero 5 está bien. 5, ¿no? O dice doxiciclina o macrólido. Eso lo borra, ¿no? Ya no es así. Ya saben, ya les expliqué, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces es amoxicilina o doxiciclina. Punto. ¿Cuál es la dosis de doxiciclina? Ahí está bajito. Ahí lo veo. Muy bien, ahora. El panorama cambia si es un paciente con comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Cuáles son? Corazón, pulmón, riñón, renal, diabetes, alcoholismo, malignidad, asplenia. Factor de riesgo, neumonía, asplenia. ¿Qué es asplenia? No hay vaso. Ese es también un factor de riesgo. ¿Por qué? No hay defensa. ¿Qué pasa con el vaso? Ya. Entonces, todo paciente esplénico tiene, es un factor de riesgo para desarrollar neumonía y no es una neumonía, otras infecciones por bacterias capsulares. No se olviden. Entonces, si tiene comorbilidades, ¿qué vamos a hacer? Una terapia combinada con, lo que les gusta, amoxiclavulánico, listo. O cefalosporina. ¿Qué es cefalosporina? Ceftriaxona, ¿no? ¿Sí? Y macrólido, ahí sí utilizamos macrólido, en terapia combinada. O doxiciclina. O monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas respiratorias?
¿Cuáles son? Una, muy bien, ciprofloxacino. Aunque no está respiratoria, pero sí sirve. Levofloxacino. ¿Qué más? Moxifloxacino. Levo y moxifloxacino son quinolonas respiratorias. Hay otros, pero acá no tenemos, como el gemifloxacino, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está la dosis, ¿vale? Pero no se olviden, van a dar a un paciente tratamiento con neumonía, una neumonía que le van a dar tratamiento ambulatorio. ¿Qué tienen que empezar? Si tiene o no, comorbilidades. Punto. Y los cuerpos van al tratamiento. Y lo que les he explicado en el comienzo. A ver, en ese paciente que le gusta su traguito, que se expiró, ¿qué tratamiento antibiótico le daría? Muy bien. ¿Qué podrían darle? Estamos pensando en anaerobios, en flora de la cavidad. ¿Metronidazol cubre anaerobios? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otro podríamos darle? ¿Qué más cubre anaerobios? Clindamicina, correcto. ¿Le podríamos dar amoxicilina? Podríamos darle amoxicilina con ácido clorhidrato. Pero si tenemos metronidazol o clindamicina, mejor le damos eso. ¿Listo? A nuestro paciente que estaba triste, que pucha, ya pues se compró una farmacia de inyectables y está ahí que le da sus pobres años. ¿Qué le damos? ¿Amoxicilina? ¿Qué le damos? ¿Levofloxacina? ¿Qué le damos? Para estafilococo. ¿Qué sea microbiología? ¿Recuerdan ahí? ¿Sí es algo? A ver, ¿qué le damos a estafilococo? Penicilino sensible. Muy bien. ¿Qué más les había dicho? A ese paciente con VIH que piensan en neumocistis, ¿qué tratamiento antibiótico le dan? ¿Ah? No. Cotrimortazol, que es el perimetropin sulfamethoxazol. Muy bien. A ese paciente que lleva pollitos o gallos de pelea, le damos un rico pollo. ¿Qué tratamiento antibiótico le vamos a dar? Para tolerar clamidia, ¿cómo era? Terminotida citacho. Pásate la cosa que dice. ¿Qué antibiótico le damos? Levofloxacino. En ese paciente de VIH que tiene una neumonía por citomegalovirus, ¿qué antiviral le damos? El que me dice, le darán un sublime. Exacto. Ya, 2 sublimes. O al que le gusta a mi hijita, esos de Ferrero Rocher, ¿puede ser? ¿Sí? A ver. Se googleé, si tiene su celular. ¿Esto qué es? Ganciclovir, ¿ya? Ganciclovir. ¿Listo? Si es una neumonía por herpes virus. Los pacientes con VIH también hacen neumonía por herpes virus. Aciclovir de la paz. ¿Listo? Entonces, miren, todo lo que les estoy diciendo, los voy a tomar en el examen, muestren las demos. Igual, grábense si viene ese cuadrito, olvídense acá del macrólido, no se olviden nada. Ya cuando les ponga el próximo año agregaré otro, actualizaré. Tratamiento ya hemos visto, ¿no? Pacientes hospitalizados, beta-lactámico más macrólido quinolona. ¿Qué es un beta-lactámico? ¿Cuáles tenemos beta-lactámicos? Las penicilinas. Cefalosporides son beta-lactámicos, también son beta-lactámicos. Entonces una buena combinación sería ceftriaxona más acitromicina. Ceftriaxona más erythromicina. Ambos parenterales. O quinolona parenteral. Levofloxacina parenteral, cipro parenteral, moxi parenteral, que también puede ser. Pacientes en UCI.
Si es una neumonía adquirida en la comunidad, seguimos con el beta-lactamio con el macróleo quinolona. Ojo. ¿Listo? Influenza, oseltamivir. 50 miligramos cada 12 horas por 5 días. Tratamiento para COVID, una neumonía por COVID, por SARS-CoV-2. A ver, vamos a ver. Daniela. Se fue al baño. Tú entonces. Tratamiento para COVID. Para neumonía por COVID. No hay nada, no. Creo que no. ¿Cuál es el tratamiento? Ahí está, pues. No hay ningún antiviral en las guías para la neumonía por COVID. No hay. Hasta ahorita, lo que ha disminuido la mortalidad es el uso de dexametasona en pacientes con COVID grave. Por esos pacientes que necesitan oxígeno y hospitalizarse. Los ambulatorios, solo su paracetamol y nada más para el virus. La dexametasona ha disminuido la mortalidad. ¿Y cuál es el otro tratamiento para la neumonía por COVID? El oxígeno. Yo estaba en la pandemia, toda la pandemia me la agarraron en hospitalización. ¿Cuál es el tratamiento? Les hemos dado de todo, porque en ese tiempo no se sabía, no había evidencia. Lo único que mejoraba, dexametasona y oxígeno. Nada más. Esto es lo que les he explicado al comienzo, que dependiendo de los antecedentes y de la presentación clínica, uno puede orientarse a qué germen está causando la neumonía. ¿Listo? Esto lo leen en su casa. Y esta es una diapositiva recontra, muy buena. ¿Qué dice ahí? Razones por la falta de respuesta al tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad. Esta también es un cuadrito del New England Journal of Medicine, un artículo. ¿Qué nos dice acá? ¿Por qué nuestro paciente con neumonía que le pasó tratamiento no mejora? ¿Cuáles son las causas? Que el organismo sea el correcto, pero que el antibiótico o su dosis sea inadecuada. Por ejemplo, lo mío del borrachín. Le están dando, en vez de darle clindamicina, metronidazol, le están dando acitromicina. Usted dice, pero es una neumonía, ¿por qué no mejora? Que no estamos dando el correcto antibiótico. O si no, se me ocurre, en el mismo borrachín le estamos dando metronidazol 500 cada 24. O perdón, le estamos dando ya, mejor, clindamicina 600 cada 24 horas. La mala dosis de 600 cada 8 horas. Por eso no mejora. Otro. Que el organismo sea resistente al antibiótico que le estemos dando. Despiña el paciente. Dosis incorrecta, ¿no? Por ejemplo, el paciente que es gordito, que pesa más de 3 cifras, entonces, ya, pues ahí hay que revisar la dosis. O que tiene fluido sobrecarga de volumen, ojo, pacientes renales, carga de volumen, paciente con falla cardíaca. Que no le estemos dando antibióticos. ¿Cómo es eso? O sea que hemos hecho diagnóstico de neumonía viral, por ejemplo. No, es una neumonía viral, no mejora el paciente. Es porque en verdad fue bacteriano. ¿Listo? Que el organismo sea el correcto y también el antibiótico, pero que la infección está locular. O sea, se puede ver en el pie, hay pus. La vía pleural, le demos antibiótico y no mejora. Por en el pie, ¿qué hay que hacer con esa pus? Hay que drenarlo, ¿no? Tubo de drenaje. ¿Cierto? Sale toda la líquido. Muy bien. Por ejemplo, obstrucción. De repente hay un cáncer, un cuerpo extraño que está obstruyendo la luz del bronquio y se está formando una infección.
Entonces van a dar antibiótico, va a mejorar, pero sigue el cuerpo extraño, sigue el cáncer ahí y se va a seguir infectando. Identificación incorrecta del organismo causal. A su amigo el borrachín, en vez de pensar que era un anaerobio, pensaron que era un hemocisis, y dieron otro antibiótico. O sea, el organismo es incorrecto. Causa no infecciosa. De repente no es una neumonía, es una falla cardíaca con crepitancia. Y usted dice, ¿por qué no mejora? No, es una falla cardíaca. Fiebre inducida por drogas. Cuidado con la fiebre inducida por drogas, por fármacos. ¿Listo? Es el típico paciente que está mejor, pero sigue siendo fiebre. Fiebre. Se jalan los pelos, pero ¿por qué? Si ya no tose, no bota flema, la placa está mejor. Antibióticos. Bueno, esto es más raro. La presencia de una infección concomitante o no reconocida. O sea, en medicina es bien difícil que un paciente tenga dos infecciones al mismo tiempo. Generalmente es una infección. Raros son los pacientes que tienen, por ejemplo, una infección urinaria y una neumonía. Lo habitual es una infección en medicina, es algo que sea muy piña. Esta es la neumonía que era neumonía. Preguntas.